Bueno, aquí vamos nuevamente. Buenos días. El día de hoy en las clases de ciencias experimentales vamos a ver sobre los ciclos de la materia, ¿ok? Aquí nos dice que la producción de materia viva y su funcionamiento requiere de ciertos elementos. ¿Cuáles elementos? Pues de los siguientes: el nitrógeno, carbono, fósforo, azufre, oxígeno, hidrógeno. Estos 2, 4, 6, 7 elementos son principales para la vida, ya que hay algunos organismos que se componen de estos elementos, como el caso de nosotros. Nosotros, somos seres de carbono. Hay algunas bacterias que son de hidrógeno, quizás, o se alimenten de carbono. O algunas partes o componentes son esencialmente compuestas de alguno de estos elementos, como por ejemplo el ADN necesita del nitrógeno, carbono y el fósforo. O quizás nosotros necesitemos también del oxígeno para poder respirar o bueno, seguir viviendo, ¿no? Y aquí nos dice que estos elementos circulan en el aire, suelo, agua y seres vivos, así que los podemos encontrar en nuestra vida diaria y en diferentes lugares. Que no los podamos ver ya es otra cosa. Ujú. Y bueno, gracias a los ciclos es posible que elementos se encuentren disponibles para ser usados una y otra vez. No solamente por los organismos, sino también por actividades para el ser humano. ¿Vale? Comenzando con el primero, vamos a ver el ciclo del carbono. Aquí este ciclo nos dice que es el elemento más abundante de la materia viva. Forma parte de las siguientes estructuras. O sea, lo podemos encontrar el carbono en glúcidos, lípidos, proteínas, ácido nucleico. Y bueno, se encuentran en distintas formas. En la atmósfera como dióxido de carbono, en las rocas carbonatadas, combustible, también está disuelto en el océano. Bueno, en sí, el ciclo del carbono consiste en el desgaste y la erosión de las rocas que contienen carbono, ¿ok? La acumulación de materia orgánica llena de carbono, como nosotros o los animales, y entre otras cosas más, como la lista que acabamos de ver. Y bueno, la importancia de este es que ayuda a la regulación de la temperatura de la Tierra, hace que sea posible la vida y es un ingrediente clave para los alimentos y fuentes importantes de la economía. ¿A qué quiero decir esto? Ahorita lo vamos a ver. Como pueden observar en la imagen, tenemos diferentes eh, objetos o elementos del ciclo de carbono. Pero en sí, el ciclo de carbono podríamos verlo de tres formas. La primera forma y la más común, la que se ha practicado desde años, es la fotosíntesis. Simplemente es la absorción de el dióxido de carbono, la absorben las plantas, como lo pueden ver aquí en el sol. Abajo nos dice que el carbono las absorben las plantas y ellas a su vez las pasan al subsuelo. Y ya es como van creando en ocasiones rocas carbonatadas. ¿Por qué? Porque, digamos, la planta muere, pero la raíz se va solidificando a tal manera que queda como una roca de carbono. Y es como así llegarán a aparecer estas rocas carbonatadas. ¿Ok? Es el primer ciclo así de fácil y sencillo. El otro ya es conjunto de seres vivos, donde nosotros inhalamos el aire, aprovechamos el oxígeno y exhalamos dióxido de carbono.
Y bueno, ya cuando nosotros morimos, pues el carbón se queda también en el subsuelo. Y como pueden observar adentro del círculo, pues simplemente es inhalar y exhalar. Solamente es eso el ciclo del carbono, o su segunda forma de verlo. Y ya por último, pues es la misión de fábricas y coches. Bueno, aquí es donde les digo que entra lo de, es una fuente importante de la economía. ¿Por qué? Porque nosotros vimos al carbono como una fuente de energía y la hemos aprovechado apenas. Podríamos decir que ya llevamos cientos de años haciendo eso, ¿no? Pero pues si lo comparamos con la vida de la Tierra o la edad de la Tierra, pues apenas lo hemos estado practicando, ¿no? Y bueno, aquí nuevamente les digo, pues es la tercera forma de ver el ciclo de carbono, a través de la quema de este combustible. Nosotros quemamos para poder producir. Y una vez producido, pues ya nosotros empezamos a comercializar, a exportar o a consumir, ¿ok? Y así es como nosotros hicimos o creamos otro ciclo del carbono. Y bueno, para entender un poquito mejor esto, vamos a ver el primer video. El maravilloso mundo de la naturaleza, uno de los ciclos más fundamentales y cruciales es el ciclo del carbono. En este video, vamos a explorar en detalle todas las etapas de este ciclo, que es esencial para la vida en la Tierra y para la ingeniería ambiental. Así que, acompáñenme en este viaje educativo. Si quieres aprender más sobre la ecología, quédate y no te olvides de suscribirte para ver más videos y aprender más sobre nuestro maravilloso hogar, la Tierra. ¿Qué es el ciclo del carbono? Es un proceso natural que implica la transferencia constante del carbono entre la atmósfera, los océanos, la biosfera y la litosfera. El carbono es el elemento clave de la vida en la Tierra, presente en todas las formas de vida y en la atmósfera en forma de dióxido de carbono, CO2. Existen 5 fases del carbono. Fase 1, fotosíntesis. Fase 2, respiración. Fase 3, descomposición. Fase 4, combustión. Empezamos con la fase 1, fotosíntesis, donde las plantas y otros organismos fotosintéticos toman CO2 de la atmósfera y, utilizando la energía solar, lo convierten en glucosa y oxígeno. Esto es esencial para la producción de alimentos y la liberación de oxígeno. Fase 2, respiración. En la fase de respiración, los seres vivos, incluyendo plantas, animales y microorganismos, inhalan oxígeno liberado mediante la fotosíntesis y liberan CO2 a la atmósfera cuando metabolizan la glucosa para obtener energía. Esta etapa es fundamental para el equilibrio del ciclo del carbono. Fase 3, descomposición. La fase de descomposición es llevada a cabo por microorganismos descomponedores que descomponen materia orgánica muerta, liberando CO2 al suelo y, en última instancia, a la atmósfera. Este proceso es esencial para reciclar el carbono y nutrir el suelo. Fase 4, combustión. La fase de combustión incluye la quema de combustibles fósiles, madera y otros materiales orgánicos. Esto libera grandes cantidades de CO2 a la atmósfera y contribuye al cambio climático y al aumento del efecto invernadero. Continuando, vamos a ver el siguiente, que es el ciclo del nitrógeno. Aquí es un proceso que a través del cual el nitrógeno se mueve en la atmósfera, de la atmósfera a la Tierra y viceversa de la Tierra a la atmósfera. Y bueno, llega a través de los suelos y se libera de nuevo. La importancia es por la producción de aminoácidos que producen las proteínas que construyen las células y es un componente básico del ADN. Ujú. Aquí nos dice también que el elemento esencial para los seres vivos forma parte de proteínas nuevamente. Se encuentra como un gas, es parte del aire, como
les había dicho, el aire no es solamente oxígeno, sino que es una combinación de gases. Vamos a encontrar dióxido de carbono, nitrógeno, oxígeno y otros más. Aquí también nos dice que no es utilizable por la mayoría de los seres vivos, solo algunas bacterias. Las bacterias permiten la circulación del nitrógeno y estas bacterias se ubican en las raíces plantas proporcionando a estas nitrógeno mediante la fotosíntesis, ¿ok? Y como aquí nos dice en la descripción, pues simplemente el ciclo del nitrógeno, perdón, es la liberación y la absorción del mismo. Solo que puede ser absorbido simplemente por las bacterias y aprovechada por las plantas. ¿Por qué? Porque en ocasiones hay una convivencia, una simbiosis entre bacterias y plantas, como comúnmente son algunas legumbres. Nos decían, ¿cuáles? Como el frijol. El frijol o la lenteja o ese tipo de legumbres, donde la bacteria se adhiere a la semilla o a la raíz de esta planta y es como puede aprovechar ese nitrógeno. Pero pues bueno, ya una vez teniendo nitrógeno en la planta, puede ser comida o consumida por nosotros mismos o por otro ser vivo. Y es como empieza supuestamente el ciclo del nitrógeno porque ya lo empiezan a transportar los animales, nosotros, lo empiezan a expandir o a regar y una vez mueren, pues ya es como se libera. Y ya hay una forma de liberarse. Puede liberarse a la atmósfera o puede liberarse a la Tierra nuevamente. Ujú. Y pues bueno, mm, así de rápido sería el ciclo del nitrógeno. Simplemente lo absorben las bacterias, se adhieran a la planta lo absorbe y la planta es consumida por el animal. Ujú. Y bueno, también hay que decir que hay alguno que otro hongo que también puede absorber el nitrógeno. Para entender esto, vamos con el segundo video. Bienvenidos a mi canal de Ingeniería Ambiental. Hoy, vamos a sumergirnos en un proceso vital pero muchas veces invisible, el ciclo del nitrógeno. Este ciclo es esencial para la vida en la Tierra y en este video, exploraremos en detalle cómo funciona y cómo la ingeniería ambiental contribuye a su preservación. Acompáñenme en este viaje educativo. Si quieres aprender más sobre la ecología, quédate y no te olvides de suscribirte para ver más videos y aprender más sobre nuestro maravilloso hogar, la Tierra. Primero, ¿qué es el ciclo del nitrógeno? Es un proceso natural en el que el nitrógeno se transforma y circula constantemente entre la atmósfera, la Tierra y los organismos vivos. El nitrógeno es un elemento esencial para la vida, presente en proteínas y ácidos nucleicos. Todos los aminoácidos que forman las proteínas en los organismos contienen nitrógeno, las 4 bases del ADN y ARN. La atmósfera está formada por aproximadamente 78% de gas nitrógeno libre, pero ni las plantas ni los animales pueden usarlo directamente. El gas nitrógeno debe ser convertido en otros compuestos como los nitratos antes de que las plantas lo puedan absorber y utilizar. El ciclo completo incluye 4 procesos: fijación de nitrógeno, nitrificación, amonificación, desnitrificación. Fase 1, fijación del nitrógeno. Es la primera etapa, donde el gas nitrógeno es convertido en amoníaco y nitratos para ser usados por las plantas como compuestos orgánicos. La fijación del nitrógeno es gracias a las bacterias fijadoras de nitrógeno que viven en el suelo y el agua. Otras viven en los nódulos o áreas abultadas de las raíces de las plantas. Una pequeña parte sucede como resultados de las descargas eléctricas como rayos, cuando el nitrógeno y el oxígeno en forma de aire formen óxido de nitrógeno que reacciona con el agua para formar ácidos nítricos y estos son disueltos en el agua de lluvia. Los fertilizantes de nitrógeno también incrementan la cantidad de fijación de nitrógeno al suelo. Fase 2, nitrificación. Algunas plantas usan directamente el nitrógeno pero otras requieren que esté en nitratos. La nitrificación es la transformación del nitrógeno a nitratos.
Esto ocurre cuando las bacterias llamadas nitrificantes forman el amoníaco a nitritos y después a nitratos, los cuales son absorbidos por las raíces de las plantas. Fase 3. Amonificación. Es la producción de amoníaco a partir de la descomposición de compuestos nitrogenados encontrados en organismos muertos. Las bacterias descomponedores producen amoníaco que puede permanecer en el suelo o ser usado por bacterias nitrificantes para producir nitritos. Tanto el amoníaco como el nitrito son absorbidos por las raíces de las plantas y lo usan para producir aminoácidos y otros compuestos nitrogenados. Los compuestos se almacenan en las células de las plantas que al ser consumidas llegan a ser parte del consumidor, especialmente en sus tejidos, incorporándose así en la cadena alimenticia. En resumen, las plantas toman el amoníaco y los nitratos del suelo y los utilizan para construir proteínas y otros compuestos nitrogenados esenciales para su crecimiento. Fase 4. Desnitrificación. Es la conversión de los nitratos a gas nitrógeno. Lo llevan a cabo bacterias anaerobias llamadas desnitrificantes, las cuales degradan el nitrato y lo liberan a la atmósfera. Como habrás observado, los ecosistemas son sostenidos por un flujo continuo de energía de la luz solar y por un reciclamiento constante de las sustancias inorgánicas, como este caso el ciclo del nitrógeno. Este ciclo es el famoso ciclo del fósforo. Este es un componente de los ácidos nucleicos y de las moléculas donantes de energía ATP. Nuevamente, es esencial para el cuerpo y los seres vivos. Su principal reserva está en rocas de tipo apatito de la corteza terrestre. Y bueno, también se encuentra en huesos y dientes de los animales. Las características de este proceso es que es un ciclo lento. Se podría decir que es el más lento de todos estos. Y bueno, aquí podemos observar en la imagen el cómo es este ciclo. Ya no contiene tantas este, tipos como sería en el ciclo del oxígeno, que son tres formas o tres etapas. Yo diría que formas, porque etapas es cuando sube, cuando baja y cuando los consume. Pero en fin, aquí podemos ver que vamos a iniciar desde las rocas. Se pueden observar, es una imagen donde en la parte inferior izquierda podemos observar que dice rocas, abajo del agua. Y aquí es donde comienza esto, porque antes de que comenzara la vida, pues era nada más y nada menos que un planeta de lava y rocas, ¿ok? Y bueno, una vez que ya comenzó a haber agua, a desarrollarse la vida, pues ya es como comenzó a producirse este ciclo, donde nuevamente comenzó en las rocas. Estas rocas, pues no, se erosionan. O en dado caso, aquí nos dice que estas rocas que están en la parte de abajo de la corteza terrestre, con el movimiento de las placas tectónicas, es como suben, se elevan, formando montañas. Aquí nos dice formación de rocas. Ahora, en estas montañas, pues hay algunas que se erosionan u otras donde tienen la suerte de convertirse en volcanes y ayuda más el proceso de casi evaporación, pero no es, aquí no lo están manejando como aerosol, el cual sirve para transportar pequeñas moléculas de fósforo a través de los vientos y que llegue a la atmósfera. Esto estando aquí, baja a través de la lluvia quizás. Y bueno, yo que sepa, este ciclo no va a la atmósfera, pero aquí nos dice que es aerosol. ¿Por qué? Porque como es un elemento pesado, al igual que es un elemento comúnmente encontrado en las rocas. Pero aquí nos dice que baja, después se va a la meteorización de las rocas, nuevamente se vuelven a juntar varias para formar una roca. Estas rocas o esta tierra de fósforo
es aprovechada por los componentes orgánicos, que principalmente son las plantas, y las plantas son consumidas por los animales. Ya los animales cuando mueren vuelve a regresar el fósforo a la tierra y la planta lo aprovecha. Ahí es cuando hay un ciclo entre ellos. En dado caso de que no sea aprovechada por la planta, pues nuevamente se conserva el fósforo como roca. Esa roca vuelve a bajar o a través del movimiento de las placas tectónicas o modificaciones del ser humano es como se vuelven a enterrar, aguardándose, se podría decir, y nuevamente se elevan en el movimiento o en las actividades humanas para posteriormente este, volver a ese ciclo, ¿ok? Ahora sí, vamos a ver sus etapas según nos explique el video. Vamos a considerar el ciclo del fósforo. Terminaremos por comprender cómo funciona en cada una de sus etapas y cómo cumple un papel crucial en la conservación de la naturaleza. Acompáñenme en este emocionante viaje educativo. Si quieres aprender más sobre la ecología, quédate y no te olvides de suscribirte para ver más videos y aprender más sobre nuestro maravilloso hogar, la Tierra. Primero veamos qué es el ciclo del fósforo. Es un proceso natural en el que el fósforo se mueve entre la litosfera, los organismos vivos y los ecosistemas acuáticos y terrestres. El fósforo es un elemento no metálico, multivalente, sumamente reactivo, que se encuentra de manera abundante en la naturaleza en diversos sedimentos rocosos en forma de fósforo inorgánico. Y en el caso del fósforo orgánico en el cuerpo de los seres vivos presente en el ADN, ARN y ATP. El ATP es el adenosintrifosfato, que se produce tanto en la fotorespiración vegetal como en la respiración celular de los animales, y es la principal fuente de energía para la mayoría de los procesos y funciones celulares conocidas. El fósforo es un nutriente esencial para la vida, en los que forma parte vital aunque sea a bajo porcentaje. Es un ciclo lento, porque no forma compuestos volátiles fáciles de desplazar en el agua o la atmósfera, y de ahí que va de vuelta a la tierra de donde es originario. Las plantas cumplen un rol en la fijación y transmisión del fósforo a través de sus raíces. Las fases del fósforo son: Fase 1, liberación de fósforo. Fase 2, absorción por las plantas. Fase 3, consumo por los organismos. Fase 4, retorno al ambiente. Fase 5, retorno al suelo por sedimentación. Empecemos. Fase 1, liberación de fósforo. La liberación de fósforo inorgánico comienza cuando las rocas fosfáticas en la litosfera se erosionan lentamente debido a la intemperie, efectos de la lluvia, la erosión eólica y solar. O también debido a la acción de la minería del ser humano, se liberan fosfato en el suelo y el agua. Tenemos que aclarar que el fósforo no existe en estado gaseoso, por lo que no entra a la atmósfera. Fase 2, absorción por las plantas. Las plantas absorben el fosfato inorgánico del suelo a través de sus raíces y lo utilizan para construir moléculas esenciales como el ATP y el ADN. En el caso de algas y fitoplancton lo absorben de las aguas marinas. Fase 3, consumo por los organismos. Los animales obtienen fósforo al consumir plantas o a otros animales que se alimentan de plantas, es decir, los consumidores primarios, incorporando así el fósforo a sus propios tejidos. De un mismo modo los depredadores de dichos animales herbívoros y a los depredadores de estos, repartiéndose a lo largo de la cadena trófica. Fase 4, retorno al ambiente. Cuando las plantas y los animales mueren, los descomponedores descomponen sus restos liberando fósforo nuevamente al suelo y al agua. Sucede también por medio de las excreciones de los animales, al ser descompuestas por las bacterias y otros organismos, reciclan de manera natural el fosfato inorgánico que es aprovechado nuevamente por las plantas o transmitidas al suelo. Fase 5, retorno al suelo por sedimentación. Se da a través de los cuerpos de animales bajo tierra. El proceso es más largo y tiene que ver con la fosilización de sus restos orgánicos y desplazamiento tectónico de las reservas de fósforo de origen orgánico hacia las profundidades de la Tierra.
Vamos al siguiente ciclo, que es el ciclo del oxígeno. Este ya es un poco más simple y más sencillo. Aquí nos dice que el oxígeno se encuentra disponible en aire, disuelto en las masas de agua o dentro de la corteza terrestre. Nuevamente les repito, el aire está compuesto no solamente de oxígeno, sino que de diferentes gases. Por eso es que nos dice que está disponible aquí. En las masas de agua, ¿por qué? Porque el agua está compuesta de H2O, dos moléculas de hidrógeno y por una de oxígeno. Ya combinando esos elementos vamos a tener agua. Ujú. Y dentro de la corteza terrestre, pues hay algunos lugares donde hay cavernas o mayor concentración de oxígeno, pero pues bueno, no es oxígeno puro como tal. Aquí se dice que se produce tras la fotosíntesis. Recordemos que la fotosíntesis la hacen las plantas. Esta consiste en absorber dióxido de carbono, separan ese componente o esa mezcla para posteriormente aprovechar el carbono y liberar el oxígeno. Es incoloro. ¿Qué quiere decir? Que no lo podemos ver, no lo podemos oler y tampoco saborear. Simplemente sabemos que existe y punto. Forma parte de un sistema complejo donde gracias al proceso de respiración el oxígeno garantiza su ingreso a las células del organismo. Así que nosotros cuando respiramos aire vamos a aprovechar solamente el oxígeno, el cual gracias a los pulmones lo va a pasar a la sangre y las células rojas van a ser las encargadas de distribuirlo en todo nuestro cuerpo. Y bueno, aquí nos dice que hay tres elementos importantes. Vamos con la fotosíntesis. Las plantas liberan oxígeno a la capa de ozono o a la atmósfera. Esta sí va a la atmósfera ya que es un gas. Sí, sí es un gas. Y posteriormente va a bajar a la Tierra o a la corteza terrestre por medio de lluvias, el cual van a quedar acumuladas en las masas de agua, como nos decía aquí, o en dado caso nosotros podemos aprovecharlo quizás cuando respiremos o en dado caso cuando haya evaporación del agua que haya caído. Ujú. Y pues bueno. Así es como nos dicen que está la fotosíntesis, se lanza la capa de oxígeno a la atmósfera, en parte va a la capa de ozono y hay un retorno. Aquí nos dice que el oxígeno a la atmósfera, agua y otros compuestos químicos. Este se va al número 2, que son los seres vivos, entre ellos nosotros. Nosotros, al expulsar ese oxígeno ya es dióxido de carbono, oxígeno en agua y dióxido de carbono, el cual va a ser aprovechado nuevamente por las plantas. Y bueno, vamos a ver las etapas o la importancia de este ciclo según San Google. ¿Ok? El ciclo del oxígeno. Este ciclo es esencial para la vida en la Tierra y para comprender cómo funciona, cómo afecta a nuestro planeta y cómo la ingeniería ambiental desempeña un papel clave en su conservación. Así que, acompáñenme mientras exploramos en detalle el ciclo del oxígeno. Si quieres aprender más sobre la ecología, quédate y no te olvides de suscribirte para ver más videos y aprender más sobre nuestro maravilloso hogar, la Tierra. Primero, ¿qué es el ciclo del oxígeno? Es un proceso natural en el que el oxígeno se mueve constantemente entre la atmósfera, la biosfera y la litosfera. El oxígeno es el gas vital que todos los seres vivos necesitan para respirar y llevar a cabo sus procesos metabólicos. Existen dos fases fundamentales del oxígeno. Fase 1, fotosíntesis. Fase 2, respiración. Empezamos con la fase 1, fotosíntesis.
La fase inicial del ciclo del oxígeno es la fotosíntesis, realizada por las plantas y otros organismos fotosintéticos. Los seres vivos fotosintéticos toman dióxido de carbono, CO2, y liberan oxígeno a la atmósfera, proporcionándonos el aire que respiramos y alimentando la cadena alimentaria. Fase 2. Respiración. La fase de respiración es llevada a cabo por todos los seres vivos, incluyendo plantas, animales y microorganismos. Durante la respiración, estos seres consumen oxígeno y liberan dióxido de carbono, CO2, a la atmósfera. El aparato respiratorio es el órgano principal cuya función es inhalar oxígeno y eliminar dióxido de carbono. El oxígeno inhalado penetra en los pulmones y alcanza los alvéolos. El oxígeno atraviesa rápidamente esta barrera aire-sangre y llega hasta la sangre que circula por los capilares. Igualmente, el dióxido de carbono pasa de la sangre al interior de los alvéolos, desde donde es exhalado al exterior. Esta etapa es fundamental para mantener el equilibrio del ciclo del oxígeno. Interconexión con el ciclo del carbono. Ambos ciclos, el del oxígeno y del carbono, están estrechamente relacionados. Ya sea por medio de la respiración que libera CO2 y la fotosíntesis que logra captar el CO2 y transformarla en oxígeno o aire puro, y así ambos procesos entren en un ciclo de carbono y ciclo del oxígeno, interconectando la biosfera y la atmósfera. Ahora vamos con el ciclo del azufre. Este es el proceso más complicado. Facilita el desarrollo de la vida en la Tierra. Se lleva a cabo en la atmósfera, biosfera, hidrosfera y la litosfera. Esta presenta 4 etapas. Está la etapa atmosférica, hidrológica, litológica y biológica. Pues aquí en el diagrama nos está mostrando cómo es el ciclo del azufre. Nuevamente, comenzamos todo desde la Tierra a la corteza terrestre. En este caso, aquí nos dice que erupciones volcánicas y gases. Estas liberan azufre a la atmósfera como CO2. De igual manera, con el avance de las tecnologías, pues nosotros quemamos combustibles y de ellos, pues, un poco el azufre. Y es como, gracias a esos dos elementos, las erupciones volcánicas y la liberación de gases por parte de la industria, liberan el azufre a las nubes. Estas nubes, pues ya después lo desechan o lo liberan a través de la lluvia, mejor conocida como lluvia ácida, o si no, es aprovechada este azufre a través de la fotosíntesis o por las plantas, ¿ok? Ya una vez llegado a la Tierra, pues bueno, estos sulfatos del azufre son aprovechados nuevamente por bacterias o por las mismas plantas, las cuales otra vez vuelve a entrar el ciclo donde las plantas son consumidas por seres vivos y estos seres vivos mueren y al morir, pues pasa a la corteza terrestre, ¿ok? Para entender mejor esto, veamos el video. Considerar el ciclo del azufre. Acompáñenme en este video educativo. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para ver más videos y aprender más sobre nuestro maravilloso hogar, la Tierra. Empecemos definiendo, ¿qué es el ciclo del azufre? Es un proceso natural que describe el movimiento del azufre a través de la atmósfera, la litosfera, los océanos, ríos y los organismos vivos. El azufre se encuentra en rocas sedimentarias o agua de mar, es un elemento esencial para la vida, porque es un componente de muchas proteínas y se presenta en aminoácidos, vitaminas y otras moléculas biológicas. Empezamos con la fase 1, liberación de azufre. La liberación de azufre comienza con la actividad volcánica y las erupciones que emiten dióxido de azufre a la atmósfera. Además, como el azufre se encuentra en rocas sedimentarias, estas a través de la intemperie liberan azufre en forma de sulfatos. Es decir, los sulfatos son una combinación de ácido sulfúrico con otras bases como el sodio, ejemplo el sulfato de sodio.
Así como también la actividad bacteriana en los suelos también libera sulfuros, es decir, la formación del azufre con otro elemento como el hidrógeno, ejemplo el sulfuros de hidrógeno. Fase 2. Absorción por las plantas. Una vez que el azufre se expone al aire, se combina con el oxígeno y se convierte en sulfato. Las plantas lo absorben en forma de sulfato y lo utilizan para sintetizar aminoácidos y otras moléculas esenciales. Los microorganismos asimilan el sulfato y lo convierten en formas orgánicas. Fase 3. Consumo por los organismos. Los animales obtienen azufre al consumir plantas o a otros animales que se alimentan de plantas, incorporando así el azufre a sus propios tejidos. A medida que los animales consumen plantas y los depredadores de estos, el azufre se mueve a través de la cadena alimentaria y se libera cuando los organismos mueren y se descomponen. Fase 4. Retorno al ambiente. Cuando los organismos mueren, los descomponedores descomponen sus restos y liberan azufre nuevamente al suelo y a la atmósfera en forma de sulfuro de hidrógeno y otros compuestos. Ahora veamos las bacterias y el azufre. Hay diferentes tipos de bacterias que usan el azufre en sus metabolismos como Salmonella tienen la capacidad de reducir el azufre usando oxígeno. Desulfuromonas usan únicamente azufre para obtener energía y de esa manera reducir el azufre elemental a sulfuro de hidrógeno. Hay bacterias que usan tanto pequeñas cantidades de sulfatos para sintetizar componentes celulares que contienen azufre, se conoce como reducción asimilatoria de sulfato. Y otras en grandes cantidades de azufre para obtener energía y expulsar el sulfuro resultante, como desecho, se conoce como reducción de sulfato disimilatoria. También hay bacterias que tienen implicaciones médicas al usar azufre como Mycobacterium tuberculosis, la bacteria causante de la tuberculosis, y Mycobacterium leprae, que causa la lepra. Y bueno, ahí está el ciclo del hidrógeno. Este ciclo del hidrógeno también lo podemos conocer o se relaciona mucho con el ciclo del agua. ¿Vale? Aquí nos dice que se desplaza por medio del agua alrededor de la Tierra. El hidrógeno forma carbohidratos, es componente clave de muchos ciclos geoquímicos, como el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono y el ciclo del azufre. ¿Por qué? Porque gracias al nitrógeno es como liberamos, no, perdón, al ciclo del hidrógeno. Para comenzar es el elemento más ligero, ¿ok? Entonces es un gas. Este gas ayuda a que estos elementos suban a la atmósfera y es como pueden propagarse gracias al hidrógeno, podríamos decirlo. Perdón. ¿Por qué se transporta por medio del agua? Pues nuevamente el agua está compuesta por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Por eso es que se transporta mayormente por este lado, ¿vale? Y bueno, ya conocemos este ciclo. Vamos a tener evaporación, precipitación y, bueno, filtración. Nuevamente vamos a lo básico, a las bases, que es las rocas, o en este caso va a ser el océano. En el océano pues va a haber una evaporación, el cual nos va a formar nube. Estas nubes van a ser trasladadas o transportadas por medio de vientos a los continentes, bueno, al interior de los continentes, y una vez estando ahí, estas van a llover o bueno, van a provocar una precipitación y van a caer sobre los continentes o sobre la Tierra. Ya esta dependerá si la filtran. En dado caso de que haya filtración, pues va a correr a través de los ríos subterráneos para nuevamente incorporarse a un lago o en dado caso al mismo océano. En ocasiones, si no hay filtración, pues estas van a correr o se van a estancar en la superficie terrestre, como es en el caso de los lagos, se va a quedar ahí, o va a correr por medio de ríos.
en los cuales pues estos van a ser absorbidos o aprovechados por los seres vivos, entre ellos nosotros. Nosotros pues vamos a consumir el agua o en dado caso las plantas y vamos a transpirarlo, vamos a sudarlo, el cual nuevamente va a subir a la atmósfera y se va a combinar con las nubes. En dado caso de que no, pues nuevamente les digo, se va a grandes masas de agua, como es el océano o un lago, y aquí ya se evapora para nuevamente crear nubes y volver a repetir el ciclo. Aquí ya no les voy a poner video porque pues este ciclo nuevamente aquí nos dice está muy relacionado con el ciclo del agua y el ciclo del agua pues ya lo conocemos como la palma de nuestras manos, ¿vale? Esto sería todo por parte de los ciclos de la materia. Ya visto esto, vamos a ver un poco de química. Vamos ahora con la tabla periódica. En primera instancia, pues vamos a ver la estructura de esta, estructura y periodicidad de los elementos. Nuevamente, si no mal recuerdan, todos los elementos encontrados hasta el momento han sido acomodados en la tabla periódica para poderlos visualizar de manera rápida y poder trabajar con su información también de igual manera. Ujú. Pero pues bueno, nuevamente vemos que tenemos una tabla, supuestamente la tabla debe de ser uniforme, ¿no? Pero aquí podemos observar un gráfico donde tenemos colores, tenemos números, letras, los cuales pues a simple vista y si no tenemos el suficiente conocimiento, pues no vamos a saber este, procesar la información, ¿ok? Para ello, pues vamos a explicarlo. Aquí nos dice que los elementos químicos se clasifican en la tabla periódica en metales, no metales y metaloides. Esos son los tres más comunes, pero mm, la tabla periódica lo clasifica un poquito más a detalle. ¿Se acuerdan de la tabla? Pues bueno, la tabla periódica la trató de clasificar un poquito más preciso. Trató de acomodar los elementos como gases nobles, halógenos, no metales, metaloides, otros metales, metales de transición, alcalino-terreos, metales alcalinos, lanta- lantanidos y actinidos, ¿ok? Si nos centramos en cada uno de estos, pues nos vamos a llevar un poquito más de tiempo, pero bueno. Vamos a verlo así de forma general, ¿vale? Así es como está clasificado la tabla periódica. Y cada uno de esos de gases nobles, no metales y eso, tiene un color en específico. Pero bueno, aquí vamos a ver ya la estructura. Aquí nos dice que los metales, la mayoría son moldeables, ¿ok? Los metales son sólidos a temperatura ambiente. ¿Qué quiere decir a temperatura ambiente? La temperatura que poseemos ahorita, ¿no? Estamos como a 20 grados centígrados, si no me equivoco. Y bueno, estos tienden a tener energías de ionización baja. Los niveles de conducción eléctrica y calorífica son altos. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente ya habíamos visto en la clase anterior las transferencias de calor. Y bueno, los metales poseen buena transferencia de calor. Pueden, transportar el calor por medio de radiación, conducción y convección. ¿Ok? Y de igual manera, pues los metales son buenos conductores eléctricos. Estos, pues, transportan la electricidad de un lado a otro.
Y nuevamente son duros. Aquí nos dice que es una característica de los metales. Eso sí. En observar los metales son la mayoría de los elementos de la tabla periódica. O los podemos encontrar así en el ambiente, ¿ok? Los no metales, pues, no son útiles en la conducción de calor. No son brillosos estos metales. Pueden ser líquidos o gaseosos. Y bueno, son frágiles. Los metaloides son conductores eléctricos, pero no son muy buenos como los metales. Ujú. Aquí pueden observar, los no metales están representados de color gris. Y bueno, el hidrógeno es considerado como un no metal, al igual que toda el área de los gases nobles y nada más. Los metaloides, pues, ya abarcan desde el potasio que está acá abajo, veo, hasta acá arriba que... Ay, no se alcanza a distinguir, perdón. Y ya el resto de los demás elementos son metales, ¿vale? Vamos a ver un pequeño video rápido para poder entender sobre la periodicidad y los grupos de la tabla periódica, ¿ok? La tabla periódica tal como la conocemos hoy en día es el resultado a las contribuciones de diversos científicos a través del tiempo que con sus investigaciones lograron integrar y organizar los elementos químicos. Actualmente la tabla periódica está diseñada de acuerdo con el número atómico que nos indica el número de cargas positivas que tiene el elemento en su núcleo y la configuración electrónica de los elementos químicos. Están acomodados en 7 filas o renglones llamados periodos y 18 columnas llamadas familias o grupos. Los periodos nos indican el número de capas o de niveles de energía que tiene un elemento químico y en dichas capas podemos encontrar a los electrones. Por ejemplo, el hidrógeno se encuentra en el periodo 1, eso quiere decir que solamente tiene una capa o nivel de energía. El bromo se encuentra en el periodo 4, entonces tiene 4 niveles de energía, y el radio tiene 7 niveles de energía porque está en el periodo 7. En los grupos o familias, los elementos tienen propiedades físicas y químicas similares, y a pesar que en la mayoría de las tablas periódicas actuales los grupos o familias se encuentran enumerados del 1 al 18, existen otras en donde los grupos tienen números romanos seguidos de la letra A o B. Esto lo hacían antes para diferenciar los elementos representativos con la letra A y los de transición con la letra B. Actualmente la IUPAC recomienda utilizar solamente los números del 1 al 18 para distinguir una familia de la otra. Ahora vamos con un poquito de historia. Vamos a los antecedentes de la misma tabla periódica. Todo esto comenzó, aquí ya nos mandan directamente con Johann Dubrinier, pero esto nuevamente viene desde la antigua Grecia. ¿Por qué? Porque ahí habían personas que trataban de estudiar o descubrir el origen de las cosas y bueno, algunas personas fueron llamadas como alquimistas. Estas personas trataban de encontrar el elemento base para la vida y se dedicaron a estar mezclando cosas y bueno, en primera instancia, pues no sé si recuerden que los elementos o los cuatro elementos, vamos a escuchar que son el agua, aire, tierra y fuego. Los alquimistas creían que estos eran la base de la vida. Y por eso mismo es que en la actualidad, cuando dicen elementos, lo primero que se nos ocurre son esas cuatro cosas. Ya después
procesamos un poquito más y ya nos vamos a la tabla periódica. Pero todo comenzó desde la antigua Grecia con aquellos alquimistas que dijeron los elementos principales son el agua, tierra, aire y fuego. Ya al paso del tiempo, pues algunas personas físicos, este, filósofos nuevamente, volvieron, permíteme, volvieron a tomar este punto porque vieron que el agua está compuesto de otras cosas. El fuego no simplemente es fuego, sino que necesita de algo para poder crear fuego. La tierra tiene diferentes elementos y es muy vasta y extensa. No es igual en todo el mundo. Y de igual manera el aire como no lo pueden ver es como empezaron a explicarse de realmente qué es el aire. Y es donde comenzó con esto de Johann Dureiner, donde comenzó a clasificar algunos elementos en tríadas. Ahorita vamos a ver cómo fue esto, ¿ok? Después pasó a John Newlands, donde propuso que los elementos se ordenaran en octavas. Modificó la pequeña tabla periódica que se tenía en el momento. De igual manera, no habían muchos elementos hasta ahí. Eran escasos los identificados, eran como 20 quizás. Ya después, Dmitri Mendeleev organizó según las masas atómicas de los elementos. Es como comenzaron a darle un orden, porque antes, pues, por ser pocos, no les daban esa importancia. Ya después, aparecieron otras personas sobre la masa atómica, la representación de un átomo, cositas así. Y ya es como Dmitri Mendeleev, a través de estas teorías, pues dijo, si los elementos tienen átomos y estos, producen masa atómica, pues vamos a organizar los elementos según su masa atómica. Y ya es como comenzó a haber un orden donde después Meyer ordenó los elementos de menor a menor, de menor a mayor, según su masa atómica nuevamente. Y ya finalmente Henry determinó el número atómico, ya para poder este, visualizarla mejor. Y bueno, ya conforme se va descubriendo un elemento nuevo y es como se van agregando a la tabla periódica. La tabla periódica tal como la conocemos hoy en día es el resultado a las contribuciones de diversos científicos a través del tiempo que con sus investigaciones lograron integrar y organizar los elementos químicos. En el siglo XVII, Robert Boyle estableció el concepto moderno de elemento, señaló la existencia de ciertas sustancias elementales que al combinarse formaban al resto y los llamó elementos. En 1790, el francés Antonio Lavoisier recopiló una lista de 33 elementos, algunos de ellos como el oro, la plata, el carbono y el oxígeno. En 1830, el sueco Jacob Berzelius fue el primero en proponer cómo nombrar a los elementos químicos a través de un símbolo que correspondía a su nombre en latín, la primera letra en mayúscula y en algunos elementos una segunda letra pero en minúscula. A mediados del siglo XIX, Cannizzaro propone un método para calcular las masas atómicas de los elementos químicos y los ordena de menor a mayor masa atómica. Johann Dobereiner organizó los elementos químicos en grupos de 3, cada triada estaba constituida por elementos con propiedades químicas semejantes, además de sus masas atómicas. En 1864, el inglés John Newlands propuso una nueva manera de organizar los 56 elementos químicos que se conocían en ese tiempo. Él observó que al colocar los elementos en orden creciente de su masa atómica, después de 7 elementos, el octavo tenía propiedades similares al primero y así sucesivamente. A esta repetición periódica la llamó ley de las octavas.
En 1869, el ruso Dmitri Mendeleev publicó una tabla de 63 elementos, la cual los organizaba en orden creciente de sus masas atómicas, pero respetando sus semejanzas entre sus propiedades. Además, dejó lugares vacíos para futuros elementos químicos que se pudieran descubrir y predijo algunas de las propiedades físicas y químicas para los elementos químicos aún no descubiertos y propuso el nombre para ellos. En 1912, el británico Henry Moseley, quien a partir de sus investigaciones sobre el protón, concluyó que ningún elemento químico tenía el mismo número de protones o cargas positivas. Además, existía una repetición periódica de las propiedades físicas y químicas de estos elementos conforme aumentaba su número atómico. Por lo tanto, el protón se tomó como base para acomodar los elementos químicos de la tabla periódica. Actualmente, la tabla periódica está diseñada de acuerdo con el número atómico y la configuración electrónica de los elementos químicos. Están acomodados en 7 filas o renglones llamados periodos y 18 columnas llamadas familias o grupos. Existen 118 elementos químicos, pero algunos han sido creados artificialmente por el hombre. Otras de las propiedades de la tabla periódica es que pues está dividida en bloques. Estos bloques ya ahorita lo vamos a ver. Es la configuración de electrones. Bloque S, bloque D, bloque P y bloque F. Son electrones, ¿ok? Y bueno, aquí nos dice que disminuye electronegatividad potencial de ionización de arriba hacia abajo. O sea, entre más arriba estén, van a estar más ionizados. ¿Qué significa esto? Que pueden, eh, es más fácil poder crear el cuarto estado de la materia. Si no mal recuerdan, el plasma es aquel elemento que está ionizado, que podemos encontrar nosotros como plasma, pues es principalmente el hidrógeno y el helio. ¿Ok? No sé si me di a entender eso. Que uno ve que la materia la podemos encontrar en estado de sólido, líquido y gaseoso. El cuarto estado es plasma. Y bueno, aquella materia que posea hidrógeno o helio es más posible que la podamos encontrar como plasma, ¿vale? Ya el litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón, pues el neón sí todavía lo podemos encontrar comúnmente en el plasma, pero ya estos ya es muy raro verlos, ¿ok? Y así, ya el sodio, pues no lo vamos a ver en plasma. Otra característica o propiedad de la tabla periódica, pues es que disminuye el radio atómico de este, izquierda a derecha, ¿ok? O sea que desde la familia, como habíamos dicho, desde el periodo 1 al periodo 18 va a ir disminuyendo el radio atómico. Ahora, va a aumentar la energía de ionización, electronegatividad y afinidad electrónica, de igual manera, de izquierda a derecha. O sea, del grupo 1 al 18. ¿Qué quiere decir esto? Pues que entre más acercados estén al grupo 18 van a ser mejores ionizadores o van a tener una mejor afinidad electrónica. Ujú. Por eso el tenesio, no sé si lo han escuchado, es el elemento 117 localizado en el grupo 17, familia 7. Lo vamos a encontrar bajita la mano mucho en los componentes electrónicos, sobre todo en las tarjetas principales. ¿Cuáles tarjetas principales? Pues la memoria RAM y la memoria
principal de los dispositivos, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues es un buen no es conductor eléctrico, sino que tiene buenas propiedades para ser utilizado en esas cuestiones, ¿ok? Y bueno, de abajo hacia arriba vamos a tener un aumento del radio atómico y de arriba hacia abajo va a aumentar la electronegatividad. Ujú. Así estamos en esto de la configuración electrónica. Es el orden en el que van llevando los niveles y subniveles de energía. Están representados por el diagrama de Aufbau. ¿Ok? Y esta pues tiene la regla de diagonales. Pues bueno, primero que nada, ya vimos que del lado derecho de la pantalla podemos observar el diagrama de Aufbau. Nos dice aquí que, nuevamente les digo, los elementos se representan por diferentes formas, pero esta nos ayuda para acomodar los electrones en los ánodos o algo así. En la representación donde vamos a tener un núcleo y alrededor del núcleo va a estar supuestamente orbitando los electrones, ¿ok? Y pues bueno, aquí nos dice o nos ayuda, nuevamente si no recordamos, en la tabla periódica vamos a tener 7 familias, ¿ok? Cada órbita va a admitir un número determinado de electrones. Como por ejemplo nos dice que n es igual a 1, entonces en nuestra primera órbita va a admitir nada más 2 electrones. Digamos, y en cada órbita va a tener como subniveles, podríamos decir, ¿no? Y bueno, estos subniveles pues también admiten un número determinado de electrones. Por ejemplo, si nos dan la letra P, pues nada más vamos a poder tener 6 electrones en esa órbita, ¿ok? Y de igual manera, en dado caso de que nosotros llegáramos a tener B, pues vamos a tener 10 electrones en esa órbita y así, ¿vale? Y bueno, estas configuraciones pues ya están dadas o ya están hechas en cada elemento. Nuevamente les repito, pues esto se complica o se utiliza más en dado caso de que ustedes llegaran a hacer una nueva mezcla o una mezcla donde saliera un nuevo componente y entonces para poder estudiar las propiedades de hay que auxiliarnos de diferentes formas o situaciones y uno de ellos pues es esto, la configuración electrónica. ¿Para qué? Para ver cómo se va a comportar aquel nuevo componente, qué propiedades va a tener, para qué nos puede llegar a servir. Electrones en los distintos orbitales o niveles de energía de los átomos, y para ello nos vamos a ayudar con el diagrama de Moller, Müller o simplemente regla de las diagonales. Como podemos observar, tenemos los distintos orbitales o niveles de energía, y en cada nivel existen subniveles. Está el subnivel S, en donde solamente puede haber 2 electrones, el P, donde el número máximo de electrones es 6, el D con 10 electrones y el F con 14 electrones como máximo. Y se le llama también regla de las diagonales porque debemos seguir el orden de las flechas para poder realizar la configuración electrónica. En la caja de información te dejaré un enlace de 2 diagramas de Müller para que puedas descargar e imprimir el que se te haga más fácil para realizar este tipo de ejercicios. Comencemos haciendo la configuración electrónica del magnesio. Primeramente, debemos consultar nuestra tabla periódica y fijarnos el número atómico del elemento y nos damos cuenta que su número atómico es 12. Esto quiere decir que tiene 12 protones y por consiguiente 12 electrones. A continuación, procederemos con el acomodo de sus electrones en los diferentes niveles de energía, siguiendo la regla de las diagonales. Empezaremos con la primera flecha que nos indica el número 1s2 y lo anotamos. El siguiente número es el 2s2, después el 2p6 y por último el 3s2. Hacemos la suma de los electrones, 2 más 2 son 4,
más 6 son 10, más 2 dan como resultado 12. Esto quiere decir que nuestra configuración electrónica es correcta. En el siguiente ejemplo tenemos el elemento carbono, que su número atómico en la tabla periódica es 6. Entonces tiene 6 electrones y haremos lo mismo que en el ejercicio anterior. Anotamos el 1s2, después el 2s2 y el siguiente sería el 2p6, pero como nuestro elemento solamente tiene 6 electrones, al momento de realizar la suma nos daría 10. Es por esto que le vamos a poner el número 2 para ajustar el número de electrones que tiene el carbono y que la suma final sea 6 y nuestro resultado sea correcto. En el último ejemplo tenemos al rubidio, cuyo número atómico es 37. Comenzamos con el orden de las diagonales: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Y por último sería el 5s2, pero aquí pasa lo mismo que en el ejemplo anterior. Si sumamos los electrones, nos damos cuenta que solamente nos falta un electrón para completar los 37. Es por esta razón que se le va a poner 5s1 para ajustar los 37 electrones y así esté correcta nuestra configuración electrónica. Y lo mismo se hace con todos los elementos de la tabla periódica, siguiendo el orden de las flechas, y si el número de electrones del elemento no te da exacto, deberás de ajustar para completarlos. Bueno, lo que he estado tratando en explicar la clase, o a lo largo de esta clase, mm, es sobre cómo utilizar el diagrama de Müller, o Müller, no sé cómo lo quieran decir. Este diagrama tiene números, letras y rayitas y demás cosas, ¿no? Vamos al atrás. Aquí nos está diciendo que el diagrama de Müller se lee de la siguiente forma. Si no mal recuerdan, la tabla periódica está dividida en bloques. Bloque S, que es la que pueden observar aquí, bloque D, bloque P y bloque F. Ajá. Esos son los diferentes bloques. Ahora, ¿por qué está dividido así? Ah, pues por la configuración electrónica que posee cada elemento. ¿Cómo vamos a sacar la configuración electrónica? Con ayuda de la configuración, bueno, del diagrama de Müller. Esta va así. Ajá. Pero se lee de la siguiente forma. En diagonal, como pueden observar, terminamos una y nos pasamos a la siguiente. Pero en cada uno de los niveles o de los números vamos a tener las siguientes configuraciones: 1S, 2S o 3P. ¿Qué significa esto? El 1 significa el número del periodo, no, de la familia, perdón. Las familias, recordemos que son de arriba hacia abajo. Ajá. Y hasta el momento hay 7. Entonces, en dado caso de acá, ¿qué nos está diciendo? Pues nos trata ya de dar una idea o una referencia de en qué familia vamos a encontrar el elemento. Ok, ¿vale? 1, S, y vamos a tener un... El 1 es el nivel, o se podría decir que es la familia, ¿no? El nivel. La S es el subnivel. Es el subnivel. Disculpen por mi letra, no sé qué está. El lápiz, no. Y el número chiquito es
el número de electrones, ¿ok? Los electrones que posee ese subnivel. Y va a depender el número de electrones de acuerdo a la letra que estemos trabajando. ¿Cuál letra? Las de acá abajo, las que les subrayé. Si es una S, pues nada más va a tener 2 electrones. Si es una P, nada más son 6. Si es D, 10 y F, 14. ¿Ok? Ahora, va un pequeño dato curioso. S, P, D y F las podemos representar así. La S es un circulito. La P son 2 circulitos o un infinito, como lo quieran ver. La D ya son 4 circulitos. Y la F ya son varios. Es como un cúmulo de círculos. Porque en resumen se podría decir que son 14 circulitos. Ujú. Estas representaciones son, o estos, sí, representaciones son para poder modelar nuestro elemento. Estas representaciones es para poder modelarlo en Bohr y a su vez poderlo ya modelarlo en 3D, que es corpuscular, ¿ok? No se vio mejor. Para que lo entendamos mejor, vamos a ver los ejemplos que ya nos habían dado en la diapositiva, ¿ok? Mm, listo, ya se le visualiza. Lo que trata de explicar es que vamos a tener casi siempre la siguiente representación. NE y vamos a tener órbitas alrededor de este. ¿Ok? Ah, pues estas órbitas contienen electrones. Estos electrones vamos a acomodarlos según esta configuración. Y esta configuración la vamos a obtener a partir del número atómico de ese número. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar con el primer ejemplo. Vamos a ver qué nos dan el níquel. Nos están diciendo que su número atómico es 28. Ese es el primer paso, identificar el número atómico. ¿Vale? Una vez identificado este número atómico, vamos a tener que comenzar desde acá arriba. Siempre desde acá arriba comenzamos. No hay otro lugar. ¿Ok? Vamos a ir haciendo configuración. ¿Qué configuración? Vamos a ir anotando tal cual nos va apareciendo todo esto. En este caso, primero dice 1S. Está hecho. Después tenemos que anotar 2S, 2P. Como pueden observar, 2P. Después seguimos a 3S. Después seguimos a 3P, 4S. ¿Ok? Y al final vamos a ir a la D. Ya nos habían explicado que nosotros debemos de ir sumando estos numeritos de acá arriba. Estos numeritos de acá arriba, nuevamente les repito, son el número de electrones que está permitido colocar en ese subnivel. ¿Ok? Pero es el tipo de electrones, nuevamente. Ahora, veamos. Nos están diciendo que ese nada más puede obtener 2. En caso de P, nada más puede tener 6. Por eso un P aquí tiene está elevado al 6, si lo quieren ver así. Ujú. Ahora, si vamos sumando 2 más 2, 4. Más 6, 10. Más 2, 12. Más otros 6 de acá, vamos a tener 18. Más estos dos, vamos a tener 20. Ahora, el D, si no mal recuerdan,
es 10, tiene permitido 10, pero para podernos ajustar a este número atómico, es necesario reducir ese 10 a 8, ¿ok? Y así es como vamos a obtener la configuración electrónica. Que prosigue, pues vamos a anotar nosotros, por ejemplo, este CNI va a tener las siguientes órbitas. Nos dice al final que tiene 3 órbitas, 3 niveles. Ahí está. Veamos si está cierto lo del níquel. Debería de estar en el número 3. Mentira, es 4. Son 4 órbitas. Para saber cuántas órbitas tiene, es necesario, perdón, identificar en en la configuración electrónica el nivel más alto. ¿Qué quiero decir con esto del nivel más alto? A identificar, permítanme, nada más dibujo este último. ¿Pueden observar estos números grandes que están antes de la letra? Pues estos números nos van a indicar los niveles. Y el número más alto que lleguemos a encontrar, en este caso son 4, son el número de órbitas que tiene aquel elemento. Ujú. Entonces, en este caso, son máximo 4 órbitas. Ahora, vamos a representar nuestros electrones. Nos dice que en el nivel 1, o sea, en la órbita 1, obtenemos electrones tipo S, o sea, los circulitos, ¿vale? Nos está diciendo que en el segundo nivel vamos a tener electrones tipo S. ¿Cuántos? 2. Vamos a dibujar otros 2 acá. Nos dice que en el segundo nivel vamos a tener electrones tipo P. ¿Cuáles son estos? Si no mal recuerdan, son los que parecen un infinito o son dos bolitas juntas. ¿Cuántas va a tener o cuántas están permitidas? Nada más 6. Entonces vamos a tener que dibujar 6 pares de estas bolitas o 6 infinitos. Se ven algo deformes. Vamos a borrarlas. Mm, Vamos a dibujarlas con otro colorcito mejor, ¿vale? Imaginemos que son de tipo P, que son las famosas de infinito. Entonces decimos que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? En la siguiente, vamos aquí. Hasta aquí vamos. El siguiente nos dice 3S, que nos quiere decir que en el tercer nivel vamos a tener electrones tipo P. ¿Cuántos vamos a tener? Nada más 2. 1 y 2. O nos está diciendo que en el mismo nivel, en el 3, vamos a tener 6 de tipo P. Nuevamente vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora en el cuarto nivel vamos a tener electrones tipo S. ¿Cuántos? Nada más 2, porque son los permitidos. 1, 2. Y ya por último, en el tercer nivel vamos a tener electrones tipo B. Habíamos dicho que los B son 4 bolitas juntas. Ajá. Pero por fines prácticos ahorita vamos a dibujarlos con color verde. Entonces, vamos a dibujar 8.
En el tercer nivel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y entonces aquí ya tenemos representado nuestro elemento de la tabla periódica y sus electrones, el cómo están orbitando alrededor del núcleo. Podríamos decir que es una aproximación del átomo del elemento. ¿Ok? Para eso es necesario la configuración electrónica de los elementos. ¿Ok? Y bueno, nuevamente les digo, estas configuraciones ya están dadas, ya están hechas. No es necesario volverlas a sacar o crear. Simplemente es tener idea de cómo se hace. Y esto nos funciona en dado caso de que, digamos, ocurren estos compuestos, como el dióxido de carbono o el más común, H2O. El cómo se está comportando el agua, qué propiedades tiene, cómo están girando sus electrones alrededor de sus núcleos y etcétera. ¿Ok? Si me entendieron un poquito mejor, vamos al siguiente ejemplo. Nos están diciendo sobre el aluminio. Paso número 1, el número atómico. Aquí nos está diciendo que el número atómico es 3. Yo quiero pensar que aquí se equivocaron al colocar un 2. Para sacarnos de las dudas, vamos a ver nuestra tabla periódica de Benjamin. Aquí nos decía que era el elemento con el número atómico 12, ¿verdad? Ah, no, 13. Aquí está, el aluminio. Está en 13 Al y tiene una masa atómica de 27 y el número atómico es 13. Entonces, debemos de estar dando vueltas en el diagrama de Mondeley hasta poder a completar el número 12. ¿Mm? Aquí, nuevamente, vamos a comenzar desde acá arriba. Ya una vez identificado el número atómico, paso número 2, diagrama de Mondeley. Nos localizamos aquí. Ok. Ahí va a ser nuestro punto de inicio. Y vamos a ir así, en orden. No vamos a saltarnos nada. Una vez que vamos avanzando, vamos a ir anotando nuestra configuración. Siempre van a comenzar con 1S. Es de ley. Y bueno, 1S, 2S, 2P. Apenas vamos, 10, un número valor de 10. 3S, ya llegamos a 12. Y por último vamos a parar hasta acá, 3P. Pero P permite hasta 6 electrones. Pero en este caso, como nada más queremos 13, porque tenemos 3 electrones, entonces lo vamos a modificar a P1. 3P1, como pueden observar aquí. Ujú. Entonces, si hacemos la suma de estos números chiquitos, 2 más 2 es igual a 4. Más 6, 10. Más 2, 12. Más 1, 13. ¿Vale? Entonces, nuestra configuración ya está hecha. Nuevamente, paso número 3. Queremos representarlo. Hay que identificar el nivel más alto. ¿Cuál es el número más alto? El 3. Entonces, el aluminio va a tener 3 órbitas. Va a tener una, 2, 3 órbitas. ¿Vale? En la cual su primera órbita se va a componer
¿Cómo que es la primera órbita? 1s2. 1 es la órbita. S es el tipo. ¿Cómo lo vamos a representar? Y 2 es el número de electrones que admite esa órbita. En este caso son 2. 1, 2. ¿Vale? Ahora el siguiente. El siguiente nos está diciendo 2s2. En la órbita número 2 vamos a tener que dibujar dos electrones tipo S. Ahora vamos a dibujarlo así. 2 y 2. No importa el cómo lo quieran dibujar, pero con que esté representado ya es más que suficiente, ¿vale? En la segunda órbita vamos a tener electrones tipo P. Nuevamente les recuerdo, las tipo P son los que parecen infinitos. Ajá. O dos bolitas en 8. Es que lo pueden encontrar representado así en diferentes lugares. Y si lo llegaran a ver, pues ya para que tengan idea. Bueno, nos dice que en el segundo nivel o en la segunda órbita vamos a tener 6. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. En el tercer nivel vamos a tener electrones tipo S. ¿Cuántos? 2. Uno, 2. ¿Y cuántos tipo P? Nada más uno. Vamos a dejarlo hasta acá. Y ya, así es como estaría representado en el diagrama de Müller, el elemento aluminio. ¿Ok? Tenemos un núcleo y sus electrones orbitando alrededor del núcleo, los cuales se verían así. Y bueno, vamos a contar. Ok. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces, cumplimos correctamente con el número atómico que era 13. ¿Vale? Así es como utilizamos esto. Mm, Ya por último. Ok. Ay, no se quiere borrar. Por último, vamos a ver el neón. Aquí nos está diciendo que el neón tiene un número atómico que es 10. Nuevamente, vamos con esto. Ok, ya se borró. Ay, no se quiere borrar. Oye, permítanme, tengo un poquito de fallas técnicas. Listo. Estábamos en lo del neón. ¿Ok? Aquí nos dice que el neón tiene un número atómico de 10. Entonces, nuevamente, vamos, paso número 2, al diagrama de Müller. Vamos a hacer esto hasta completar 10. 1s, 2s y 2p. Ya no nos hicieron el favor de hacerlo. Si sumamos lo de arriba, pues vamos a tener 2, 2, 6. Ahora, si nosotros queremos representar este elemento, vamos a dibujar su núcleo. ¿Cuántas órbitas va a tener? 2. ¿Por qué? Es el número más grande. 1, 2. Ahora, una vez localizada, bueno, dibujadas las órbitas, vamos a ir acomodando sus electrones. Nos dice que en el nivel 1 va a tener nada más 2 electrones tipo S.
En el nivel 2 va a tener otra vez dos electrones tipo S, pero también va a tener electrones tipo P. ¿Cuántos? 6. Aquí están los 6. Y ya al final contamos nuestros puntitos o los electrones dibujados, el cual nos debe de dar un resultado de 10. Y así es como tenemos ya la representación del neón, ¿vale? Ahora, nada más, otro dato curioso. ¿Se acuerdan de lo primero que le dije ahorita? De que la tabla está dividida en bloques, en bloque S, P, D y F. Ah, pues esos bloques nos están dando ya una guía o nos están ayudando a localizar los elementos. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Que todos los elementos que se encuentren en el bloque S siempre van a terminar con una configuración de S, 2S, 3S, 4S. ¿Ok? Y nuevamente, el número más alto es ¿cómo se llama? La familia, perdón, mm, es periodo, ¿verdad? Sí, es la familia, es el número de familia. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Acá nos están diciendo que el neón, el número más alto es 2. Entonces nosotros debemos de localizarlo o tenemos que encontrarlo en en la familia número 2, en esta rayita, perdón. Mm, Tenemos que encontrarlo en esta línea de acá. ¿Qué vamos a encontrar aquí? El neón. El neón. Vamos a ver qué es un gas noble. Está hasta acá. ¿En qué bloque está? Está en el bloque P. ¿Qué quiere decir? Que su última configuración va a terminar en P. Como pueden observar aquí. 2P. Nada más es un pequeño truito. Ah, en el dado caso del potasio. Lo vamos a encontrar en 4S. 4 es el número más grande que hemos encontrado en la configuración electrónica, entonces tenemos que encontrarlo forzosamente en, en la familia 4, en el bloque S. Ujú. Entonces vamos a ver. Nos dice que la familia 4 está aquí. ¿Qué bloque? En este lado de acá. Y como pueden observar, aquí está. Ahí está el potasio. Entonces se cumple. Como pueden observar, así es como también se pudieron apoyar para poder ordenar la tabla periódica. Por último, vamos a ver, digamos, el aluminio. El aluminio nos dice que lo tenemos que encontrar en el 3. ¿Pero en dónde? En el 3P. En la familia 3, en el bloque P. Vamos a ver si esto se cumple. Nos dice que debemos de encontrarlo en esta línea de aquí. ¿En qué bloque? En este bloque. Ahora, aquí está el aluminio. Entonces, se está cumpliendo lo que nos está diciendo. ¿Ok? Bueno, ya con todo lo visto en la última hora, ¿tienen alguna duda con respecto a la configuración electrónica de los elementos? Porque se va a quedar una tarea con respecto a esto. No, Vale, pues. Vamos a hacer la siguiente actividad. Se van a quedar
Nada más estos tres últimos como tarea. Pero vamos a tratar de reforzar un poquito más sobre este tema. Aquí, como pueden observar, nos están dando elementos químicos. Nada más son sus símbolos. Si en caso de que en primaria o secundaria nos llegaran a obligar a aprendernos la tabla periódica, pues ya llevamos de gane una parte, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya podemos identificar rápidamente los símbolos, como Na de sodio, N nitrógeno o oxígeno, Al aluminio, Ar, ay, sí se lo debo, no recuerdo si es oro o argón. Y así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya habíamos dicho. Paso número uno, identificar, ok, identificar el número atómico. Para ello vamos a auxiliarnos de una tabla periódica. Vamos a hacer el de MO. MO nos dice que es el siguiente elemento. Mm, Aquí está. Es el molibdeno. Tiene el número 42. Entonces, desde primera instancia podemos observar que va a ser algo tedioso. ¿Cuál es su número atómico? 42. Y lo tenemos representado acá abajito. Ahora, ¿qué es lo que prosigue? Pues nos vamos al diagrama de Moeller. Estamos en MO, que es igual a 42. Y vamos a ir haciendo la configuración electrónica. Uy, perdón. MO es igual a 42. Que es 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, coma 3D. Aquí llevamos 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. Me hace falta 4P. Seguimos acá abajo. 4P. 36, 38, 4D. En este caso es de 2. Esa sería nuestra configuración electrónica del molibdeno. Ahora, para representarlo, pues tenemos que identificar cuántos órbitas o niveles tiene este elemento. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a buscar el número más alto, más grande en la configuración, el cual es el 5. ¿Vale? Una vez ya identificado esto, vamos a comenzar a ya dibujar a lo demás. MO, que es el núcleo. Posterior a eso, pues va a tener sus 5 niveles. Y ya en estos 5 niveles tenemos que estar dibujando los 42 electrones que posee el elemento, ¿vale? Pero bueno, ya en la tarea se los voy a estar especificando. Pasando ya con otro tema, vamos a comenzar a ver magnitudes. Ya es un poco de física.
Vamos a dejar la química atrás. Comenzando con esto, pues vamos con, ¿qué es una magnitud? Pues la magnitud es la propiedad física de la materia o de la energía que permite ser medida y expresada en forma numérica. Se divide en dos. Están las escalares y los vectores. Las escalares son aquellas en las que las medidas quedan correctamente expresadas por medio de un número. Ajá. Como por ejemplo la temperatura, las distancias, el peso, los líquidos, que son los litros, o las presiones. Ya tenemos instrumentos los cuales ya pueden dar una medida más exacta de aquellas escalares, ¿vale? Y la otra magnitud son vectores. Es todo segmento de recta dirigido en espacio. Los vectores poseen características. ¿Qué es lo que quiere hablar sobre vectores? Los vectores, digamos, son representaciones. Vamos a ver comúnmente esto. Esta es una masa con un vector de fuerza F. Y de igual manera vamos a tener otro vector acá, el cual va a ser la gravedad. Ujú. Y la misma masa está ejerciendo fuerza hacia la Tierra. Así es una representación. Ahora, las fuerzas no, en este caso, el G, no es constante. Nosotros tenemos que auxiliarnos de escalares para poderle dar un número ya a la fuerza. O por ejemplo, G ya está dada, que es la gravedad. La gravedad es 9.8 metros sobre segundo. Esa es la velocidad que cae un objeto. ¿Qué es lo que quiere decir? Que en el primer segundo va a llevar una velocidad de 9.8 metros sobre segundo. Pero en el segundo número 2 va a acelerar hasta 19.6 metros sobre segundo. En el tercer segundo ya va a ir más rápido. Vamos a sumar estos dos, que va a ser 28.4. Ya va a llevar en el segundo número 3, ya va a llevar una velocidad de 28.4. ¿Ok? Por eso cuando nosotros tiramos algo, cae rápido. ¿Por qué? Porque cada segundo va acelerándose más. Eso es la gravedad. Y esos son los vectores. Como pueden observar, va a tener magnitud, dirección, sentido y punto de apoyo. Magnitud se puede escribir uno por uno. ¿Ok? Nuevamente voy en el ejemplo. Imaginemos que tenemos una masa. Esta masa está apoyada sobre algo. Ahora, ya tenemos punto de apoyo. Vamos a dibujar ahora su magnitud. La magnitud que siempre vamos a tener va a ser la de gravedad. ¿Por qué? Porque no podemos deshacernos de ella. A menos de que nos vayamos al espacio, ¿verdad? Y ya tenemos la magnitud, que es gravedad. Dirección, siempre nos va a traer hacia la Tierra. Sentido, pues ya también nos está diciendo por lógica cuál es. A eso se refiere con vectores, ¿vale? Pero no nos vamos a meter mucho en eso. Lo que me interesa que aprendan aquí o que tengan en cuenta es lo siguiente. Tenemos dos sistemas de medidas. Está el sistema internacional, que comúnmente lo conocemos como SI, o tenemos el inglés. El inglés, pues ya sabemos que maneja pulgadas en cuestión de distancias, libras en cuestión de peso. Va a manejar, aquí son centígrados, allá son Kelvin, grados Kelvin en cuestión de temperatura. Y así, hay algunas que se conservan, pero estas son las tres principales que cambian, ¿ok? Por eso en Estados Unidos
nos hablan de yardas, millas, pulgadas y pies, ¿ok? Porque ellos utilizan un sistema diferente. Pero aquí en México, en China, bueno, en la mayoría parte de Asia, en partes de Europa, utilizamos el famoso sistema internacional. Este sistema internacional se compone de, yo que tenga entendido, son 7 principales medidas o magnitudes, unidades, las cuales podemos observar en el siguiente cuadro, ¿vale? Vamos a tener para longitud, que es medir de un punto a otro punto, la medida base es el metro, su símbolo es la M. Este ya lo conocemos. Ahora, si nosotros dividimos los subniveles del metro, pues ya sabemos que son kilómetros, centímetros y milímetros, ¿vale? Para mayor precisión. Ahora, vamos con la masa. ¿Qué es la masa? Pues los kilogramos, lo que nosotros pesamos, la fuerza que estamos ejerciendo hacia la Tierra y se mide con kilogramos. Pues ya tenemos básculas para esto. Y de igual manera, también manejamos los gramos y los miligramos. mg, ¿vale? Ahora, el tiempo. Nosotros en el sistema internacional medimos el tiempo con segundos. Su símbolo es la S, ¿vale? Intensidad de corriente eléctrica. Aunque no lo crean, esto es importante en muchos lugares. Y es el amperio, ¿ok? La corriente se mide en amperios y su símbolo es A. Aquí ya utilizamos equipos especiales, no especiales, pero sí más, este, mm, complejos porque ya son multímetros, amperímetros, o hay algunos dispositivos llamados Meyer que tienen esta función de medir corriente eléctrica. Pero bueno, la otra unidad del sistema internacional es de temperatura, que son Kelvin, y está representado en K. También nosotros lo dividimos en, permítanme, aquí está, Kelvin y K. También nosotros lo podemos ver como grados Celsius y su símbolo es C. En Estados Unidos, entonces, ellos utilizan grados Fahrenheit y el nivel alto se me fue, perdón, pero sí son 4 unidades de temperatura. Cantidad o sustancia. Nosotros utilizamos moles. Mm, el mol lo podemos ver. Bueno, aquí nos dices que son cantidades de sustancia, pero también son litros, ¿ok? Es lo que más utilizamos nosotros aquí, litros. Y bueno, ya, la intensidad luminosa, candela, CD. ¿A qué se refiere esto? Pues es lo que emite una luz. Por ejemplo, en los focos nosotros vemos en ocasiones candela de 160 o candelas de nada más de 80. Si somos observadores en las cajitas de los focos, nos dice intensidad luminosa, candela y ya nos da un numerito. Pues ese numerito es la intensidad con la que alumbra ese foco, ¿vale? Igual, los dispositivos electrónicos, si nos adentramos más a sus especificaciones, nos van a dar un, un rango de candelas o de luminosidad.
de que nos dice se puede iluminar de tal candela a tal candela. ¿Por qué? Porque no sé si les ha pasado que hay unos dispositivos que en la luz del sol no nos deja ver, pero los dispositivos que tienen más candelas ya podemos observar mejor bajo la luz del sol o si estamos afuera, la pantalla de nuestro celular. No sé si les ha llegado a pasar eso. Y bueno, estas son las medidas del sistema internacional. Aquí nos dice también que el sistema de unidades es un conjunto ordenado de unidades de medidas que guardan entre sí relaciones definidas y sencillas. Como dato curioso, nos dice que el Sistema Internacional de Unidades este, fue fundado en 1960 por la Confederación General de Pesas y Medidas. Consta de 7 unidades básicas que permiten expresar las magnitudes fundamentales. ¿Ok? Ustedes se preguntaban, ¿para qué me sirve esto? Ah, pues en primera instancia, las unidades o se crearon el sistema de unidades para no estar anteriormente cada quien tenía su medida, como digamos cuartillas. No sé si han llegado a escuchar ese término. Los cuartillos lo utilizaban en granos. Ah, caray. Entonces, comúnmente decían, véndeme 8 cuartillos. Ujú. Y hay algunas personas que decían, un bote de 20 litros es igual a 8 cuartillos. Pero había otras personas que tenían ya su propio bandejita que decía, esto es un cuartillo y entonces te voy a echar 8. Y ya no coincidía, entonces ya no era equitativo, porque una persona vendía supuestamente los mismos cuartillos, pero ya no era la misma cantidad. O ahora nos vamos con el sistema internacional. Decían ellos, pues te voy a vender 8 pulgadas de listón, ¿no? Y ya te contaban, uno con su pulgar, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero pues podemos ver, no todas las personas contienen o poseen el mismo tamaño de manos. Hay personas que están más largas o hay personas que están más chiquitas sus manos. Entonces, nuevamente, no era equitativo. Por eso es que se inventaron ya o se definieron el Sistema Internacional de Unidades. Tomaron una base y dijeron, ¿sabes qué? De aquí a acá son 10 centímetros y punto, ni tú ni yo. Y esta va a ser nuestra base. A partir de esta base, vamos a crear herramientas que nos ayuden a distribuir esta unidad. ¿Cuáles herramientas? Como el metro, la regla o son las más comunes que utilizamos, ¿verdad? En cuestión de longitud. Pues para hacer los metros o las reglas necesitan una base, necesitan una referencia. Esa referencia se va duplicando. No sé si han visto o llegado a ver que en los tianguis, en ocasiones van personas con un objeto de metal, supuestamente pesa 1 kilo, van y lo ponen en la báscula. Y la báscula te debe de marcar 1 kilo. Si la báscula te marca 1 kilo, significa que está bien. Pero si te marca otra unidad que no sea 1 kilo, significa que no está calibrada la báscula, por lo tanto están haciendo estafa y se retira esa herramienta, ¿vale? Otro ejemplo. Esto lo utilizamos en las bombas de Pemex, de esas que suministran gasolina. Todas las bombas de Pemex supuestamente deben de ir antes a un centro de unidades. Aquí, bueno, donde yo estoy localizado, estoy en el Estado de México. El centro de unidades más cercano está hasta Querétaro. Ahí deben de pasar todas las cosas que se deben de calibrar. Un ejemplo, las bombas de Pemex. Estas deben de pasar ahí, ya tienen una medida, se podría decir.
Entonces, cuando ellos supuestamente le pongan en el tablero de que suministrame 1 litro, deben de llenar ahí 1 litro en su medida. Si hay más o menos, pues entonces la bomba es rechazada y se regresa a fábrica para que la calibren según ellos. Si ellos la calibran, pues te cobran más. ¿Dónde más podemos ver? Las pipas, los cuadraditos o los aparatos que traen las pipas, donde ese pequeño tablero que nos traen, también supuestamente debe de ir a deben de estar calibradas, deben de tener un certificado de calibración. Y así, como hay algunas válvulas de seguridad en compresores que deben de estar calibradas, los medidores de la luz deben de estar calibrados. Y así, para poder tener un mejor control o mayor precisión y tratar de tener igualdad en todos los lugares, ¿vale? Para eso nos sirve todo esto del sistema de unidades. Pero bueno, en fin, este, vamos a dejar la clase del día de hoy hasta aquí, ¿vale?